Es un gusto poder saludarles nuevamente. Damos gracias a Dios porque nos permite que a través de este medio podamos como iglesia mantener la comunión y juntos alabar y glorificar su nombre. Así que la invitación para usted es que a partir de este momento y los próximos minutos podamos apartar este momento y que juntos intentemos lograr el fin máximo del ser humano, que es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que vamos en este momento a hacer una oración y dedicar esta actividad al nombre de Dios. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos las gracias porque nos permites una vez más participar de esta actividad con el propósito de poder alabar, de poder glorificar y bendecir tu nombre. Te damos, Señor, las gracias por este momento y queremos pedirte que cada oración, que cada lectura de tu palabra y que asimismo el mensaje de ella a través de nuestro pastor sea de bendición para cada uno de los miembros de tu iglesia. En tus manos nos encomendamos. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. La lectura bíblica en donde tendremos la base para el sermón de este día la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, de los versículos 23 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Vayamos ahora a Dios en oración, intercediendo por todos aquellos hermanos que han padecido alguna enfermedad y que se encuentran todavía en aflicción. Dice la Escritura que la oración eficaz del justo puede mucho, así que les invito que nos unamos a Dios para interceder por nuestros hermanos enfermos. Oremos. Señor de los cielos, de la tierra y de todo lugar, nos dirigimos nuevamente a tu presencia, Señor, porque ¿a quién iremos si no es a ti? Padre, queremos pedirte en esta hora precisamente por nuestros hermanos enfermos. Muchos han tenido dificultades, sobre todo bajo estas condiciones en donde el acceso a un hospital está restringido.
Así que, Señor Dios, queremos pedirte encarecidamente que tengas misericordia y que extiendas también tu mano de gracia para ellos. Queremos pedirte, Señor, que si es necesario la intervención en un hospital, puedas tú mover los medios, facilitar el ingreso a estos lugares para que sean atendidos con prontitud. Pero si es necesario que estén en casa, bueno, queremos también pedirte y rogarte que allí donde estén puedan también ellos juntos con sus familias rogarte diariamente porque mejore su salud. Señor, por aquellas personas que están enfermas por enfermedades crónicas, queremos pedirte que les ayudes, que les guardes, que también se provean de los medios necesarios para adquirir los distintos medicamentos con los cuales ellos siguen su tratamiento. Sé con los enfermos, pero también sé con los familiares, que puedan ellos estar pendientes de su familiar enfermo, que puedan darle atención, que puedan prestarle ayuda, Señor. Y aún queremos pedirte que también puedas tú obrar en los corazones de algún familiar, de algún conocido, de un amigo, que pueda también suplir las distintas necesidades que tenemos como iglesia. Por los ancianitos queremos pedirte especialmente porque ellos, por su enfermedad y por su edad, sufren distintos padecimientos propios de la edad, así que queremos pedirte que también especialmente seas con ellos, con los ancianitos, también con los más pequeñitos, con los niños, nuestros niños y niñas. Señor, queremos pedirte que les guardes, que les cuides, que les libres y en el caso de que tengan alguna enfermedad, que los sanes, Padre. Permite que nuestras oraciones de intercesión como hermanos en Cristo, como hermanos en la fe, pero también por nuestras familias, sea eficaz y que pueda ser útil y bendecida, porque así te place, Señor. Queremos pues pedirte por ellos, porque los guardes y porque escuches nuestras oraciones que intercedemos como cuerpo, como familia, unidos, y lo hacemos siempre en el único nombre, Señor, que es tu nombre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Cuán dulce fiar en Cristo y entregarse todo a Él y esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es el momento de escuchar el sermón de esta mañana con el tema Fe en la prueba. Con ustedes, el pastor Saúl Feria Acosta.
Enviamos un caluroso saludo a todos los miembros de la Iglesia Manantial de Vida y a cada uno de los hermanos que se unen también a participar en este culto de adoración. Voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 8, versículos 23 al 27. Solo voy a dar lectura al verso 26, que dice de la siguiente forma: Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, porque en tu voluntad infinita nos das la oportunidad de abrir tu palabra en este día, y te suplicamos que por medio de tu Espíritu Santo tú hables a nuestro corazón conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias por la vida de tu iglesia y nos depositamos en tus manos. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Hoy quiero compartir el tema fe en la prueba. Para aquellos que un día conocimos al Señor Jesucristo, comprendemos que la vida cristiana es una vida de fe constante. No podemos pensar en llevar una vida cristiana donde no exista la fe. Y cuando hablamos del tema de la fe, es interesante porque, por un lado, nosotros sabemos que quien hace nacer la fe en la vida del hombre es Dios, ya que el hombre en su naturaleza pecaminosa y como están muertos en delitos y pecados, no puede hacer nada en cuanto a la fe o a la salvación. Pero, por otro lado, cuando nosotros también hablamos de la fe, es importante comprender que el creyente tiene que ejercer fe en cada una de las etapas de la vida. Por ello es que la palabra de Dios dice que el hombre que no tiene fe no puede agradarle a Dios. Por eso el tema de fe en la prueba, que está basado precisamente en ese milagro especial que el Señor hace de calmar la tempestad en el mar de Galilea, nos llama la atención que mayormente las pruebas son cosas que vienen de repente a nuestra vida. Nadie, absolutamente nadie, programa una prueba. O dice, me va a venir una prueba. Porque las pruebas llegan cuando menos nosotros las esperamos. Y fue precisamente el caso de los discípulos. Dice la Biblia que cuando ellos entraron en la barca, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ellos no esperaban esa tormenta. Y para entender esta enseñanza es interesante considerar algunas cosas muy específicas del mar de Galilea. Y se dice que el mar de Galilea es pequeño. Tiene 20 kilómetros de norte
a sur y tiene 12 kilómetros de este a oeste. Entonces estamos hablando de un mar relativamente pequeño. Pero lo que llama la atención es que dice que el mar de Galilea es un lugar donde el clima es muy templado, muy benigno. Pero además está, dice, rodeado por colinas con valles y barrancos. Y eso provoca cierto efecto en el mar, que cuando empieza a entrar el aire frío, provoca tormentas grandes. Entonces, los discípulos estaban en la barca, pero no sabían en qué momento podía entrar el aire frío y provocar una tempestad. Y eso nos enseña a nosotros que las pruebas se levantan en el momento en que nosotros no las esperamos. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando vienen esas pruebas a nuestra vida? Y el apóstol Santiago da algunas enseñanzas muy interesantes, y en el capítulo 1, a partir del verso 2, dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿cómo debemos entonces comportarnos los creyentes cuando vienen pruebas a nuestra vida? La palabra de Dios dice que debemos tener un sumo gozo. Debe ser causa de alegría. Y por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios siempre nos va a enseñar lo contrario de lo que nosotros queremos hacer. Porque cuando nosotros tenemos pruebas, difícilmente sentimos gozo. Usted cuando tiene prueba, yo cuando tengo prueba, es muy difícil que pueda yo sentir alegría, sentirme feliz. Muchas veces nuestro semblante refleja lo que está sucediendo en nuestro interior, o lo que estamos viviendo lo reflejamos en nuestra manera de ver, de hablar, de expresar lo que sentimos y pensamos. Pero el Señor nos dice a nosotros: tú debes de gozarte, debes de sentir gozo. Pero no solamente dice que debemos de tener gozo cuando estemos en diversas pruebas. Santiago va más allá y dice que cuando vienen las pruebas a nosotros, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hemos hablado de que la paciencia es la resistencia que yo debo de tener ante un momento de dificultad. Tengo que resistir. Cuando las olas se levantan sobre mí, yo tengo que aprender a resistir, no a desmayar. Muchos cuando tenemos pruebas diversas, puede ser económicas, puede ser de salud, puede ser por una falta de empleo, empezamos a luchar en si confiamos en Dios o renunciamos a la fe, a la confianza
que hemos depositado en nuestro Señor. Pero el creyente verdadero, hermano, cuando tiene pruebas, mantiene la firmeza plena de que Dios va a hacer en él y no va a desistir de su vida en Dios. Por ello es que Santiago dice, las pruebas que vienen de repente, que te provoquen gozo, que te hagan ser pacientes. Pero aún más allá, sigue diciendo Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y aquí habla de la perfección. Dice que la prueba debe producir en nosotros perfección. Y la perfección se define como la madurez cristiana. Cuando tú y yo somos probados, entonces demostramos nuestra madurez, es decir, ese desarrollo que hemos tenido a través de los años de nuestra relación con Dios, de nuestra confianza en su poder, de creer que Él no nos va a dejar ni un solo momento. Entonces, el Señor nos está diciendo, las pruebas te hacen madurar en la vida cristiana. Y ojalá que esa sea tu experiencia. Que si estás viviendo una prueba, tú puedas crecer espiritualmente, no menguar, crecer para la gloria de Dios. Pero volviendo al pasaje, fe en la prueba no solamente nos enseña que las pruebas vienen de repente, sino que también nos enseña que se revela lo que hay en el corazón de los hijos de Dios. Y cuando los discípulos están en un conflicto tan difícil, viendo las olas, y la Biblia dice que el Señor dormía. Entonces ellos empiezan a gritar y a decir, Señor, sálvanos, que perecemos. En otras palabras, es como si le dice, Señor, ¿por qué puedes dormir si estás viendo cómo estamos? Pero la respuesta del Señor es una respuesta muy fuerte. Y hace la pregunta, dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces el Señor les está diciendo, la prueba que están viviendo está demostrando esa poca fe que hay en ustedes. Esa poca seguridad en lo que han creído, en lo que han confiado. Y es maravilloso cómo los apóstoles dan cátedras tan hermosas acerca de la prueba. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 6 y 7, miren lo que el apóstol Pedro dice. En lo cual vosotros os alegráis, aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Santiago dice que te goces en la prueba.
Pedro dice también que por un poco de tiempo es necesario que tengas también aflicción, pero usa la palabra alegría. Y luego habla algo interesante. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y mis amados hermanos, entonces el apóstol nos está diciendo que muchas veces nosotros vamos a ser probados y nuestro corazón va a demostrar realmente cuánta fe tenemos en Dios, cuánta fe tenemos en sus promesas. Y él usa aquí un ejemplo muy interesante. Dice que se prueba como el oro. Y el oro dice que cuando se mete al fuego se purifica. Pero además que se purifica, dice que se hace más resistente. Entonces usted y yo podemos tomar varias reacciones cuando vivimos pruebas. O desistimos de nuestra fe en Dios, o nos convertimos en personas fuertes, confiados de que Dios nos dará la victoria y de que van a haber resultados grandes en nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a Corinto, él dice que como cuando tú y yo somos probados, somos instrumentos para otros, para consolarlos, para apoyarlos. Entonces, de nuestro corazón puede salir la duda, la incertidumbre, o puede haber firmeza, porque hemos sido probados. Tú y yo, tal vez en algún momento hemos vivido una prueba. Y en ocasiones las pruebas a muchos les provoca desconfianza, inseguridad. Pero, amados hermanos, por la palabra dice que nosotros tenemos que aprender a resistir y a purificarnos en medio de la prueba. Y cuando tú, en el nombre del Señor, crees a sus promesas, entonces sales victorioso. Siempre me ha llamado la atención la vida de Abraham. Abraham fue probado de una manera muy fuerte. Y es interesante cuando leemos toda la historia de Abraham. Porque después de tantos años de esperar un hijo, el Señor ahora le dice, ¿sabes qué? Dame a tu hijo y quiero que lo sacrifiques en el lugar donde yo te voy a decir. Y Abraham va. Pero ya Abraham, en cierta forma, no había esperado a la voluntad de Dios al principio, ya había cometido un error. Pero ahora, cuando está viviendo esa experiencia de prueba, cuando su hijo le está preguntando dónde está el cordero, Abraham dice, Dios se va a proveer de un cordero. Él estaba confiado. Su corazón había aprendido la lección
Y ahora lo demostraba en acciones muy grandes, muy concretas. Por eso, mis amados hermanos, nosotros cuando tenemos pruebas, vamos a revelar lo que hay en nuestro corazón, confianza o duda. Y Pedro nos dice que nosotros tenemos una esperanza de vida eterna y que al final el Señor se va a manifestar a nuestra vida. Por eso, hazte la pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Está confiado en Dios o tienes dudas? Pero volviendo al pasaje de Mateo, la fe en la prueba, mis amados hermanos, no solamente revela lo que hay en el corazón del hombre, sino que también nos enseña a reconocer la grandeza de Dios. Cuando el Señor les dice que eran hombres de poca fe, dice que Él se levanta, reprende a los vientos y al mar, y entonces se hizo gran bonanza. Todo cambió. Cuando el Señor interviene, cambia todo. Todo, absolutamente todo. Y entonces eso provoca una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y pareciera una pregunta extraña porque estamos hablando de discípulos, de personas que seguían a Jesús, que de alguna forma sabían del poder y la grandeza de Dios. Pero esto provoca una gran admiración. Dice, ¿quién es este que los vientos le obedecen? Y si el Señor te hiciera la pregunta, ¿cómo o qué concepto tienes tú de Jesús? Porque la palabra de Dios dice que es el Salvador del mundo. El que dejó su gloria en los cielos y vino a nacer a este mundo, se identificó con nosotros, se humilló y murió en la cruz para que por medio de su muerte nosotros fuésemos salvos. Ese es Jesús. Pero Jesús es también el Dios eterno, el Dios inmutable. El mensaje claro que le fue dado a la vida de Moisés como el gran yo soy. Necesitamos conocer realmente a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el gran yo soy, el Dios eterno, el Salvador del mundo. Porque cuanto más tú conoces a Dios, más confías en Él, más creces en Él. En la medida que tú y yo conocemos a Dios, nuestra fe se va desarrollando y vamos creciendo. Por eso Él es el gran yo soy y dice que es el pan de vida. Él es el buen pastor. Él es la luz del mundo. En otras palabras, Jesús lo es todo. Y lo es todo cuando nosotros tenemos fe.
Por eso la invitación en este día es que si tú estás viviendo diversas pruebas, confía en que Dios te va a ayudar a salir, pero también que tu corazón se disponga a poder decir: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y si tú me quieres purificar, hazlo. Y si quieres, Señor, que sea yo más firme en esa confianza en tu poder, también, Señor, aquí estoy. Pero si la prueba me lleva a conocerte para admirar tu grandeza y lo que tú eres, también, Señor, yo estoy dispuesto. Yo espero en el nombre del Señor que la prueba que estés viviendo sea para que tu vida glorifique a Dios y también madures en tu relación con Dios. Dios les bendiga y les invito a orar. Padre, gracias te damos porque sabemos que las pruebas vienen de repente a nuestra vida. Y en ocasiones nuestro corazón se tambalea, siente miedo, duda. Pero tú nos llamas a confiar en tu poder y en tu gracia. Señor, si la prueba que hoy vivimos es para ser mejores, cumple tu voluntad en nosotros. Sé en la vida de tu iglesia y confirma tu palabra conforme a tu voluntad. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Cuando las circunstancias de la vida se vuelven complicadas, es necesario un encuentro con la verdadera esperanza, y esta está en Dios. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido concluir esta actividad. Y la invitación para usted, amigo y hermano que me escucha, es para que no perdamos la comunión.
nuestras oraciones en casa, así como la lectura diaria de la palabra de Dios, es un recurso con el cual debemos hacer uso todos los días. Vamos entonces a orar y de esta manera concluimos este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos ahora, Señor, a tu lugar, a tu presencia, al lugar santísimo, para darte las gracias porque nos has permitido este momento. Señor, que estas oraciones hayan sido escuchadas y hayan sido agradables delante de ti. Que estos cantos también puedan haber sido agradables para ti. Y Señor, queremos pedirte que el mensaje que se expuso en este día sea también de beneficio, de consuelo y de ayuda para tu iglesia. Te damos las gracias por todo, Señor, porque hasta hoy, este momento, nos has ayudado. Bendito seas por los siglos de los siglos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, pueblo de Dios, que la gracia infinita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor eterno de Dios, nuestro Padre Todopoderoso, y la comunión, guía y consuelo de su Santo y Divino Espíritu, sea sobre todos vosotros, los enfermos, vuestras familias ausentes, y todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén.